Power es miembro del grupo SBF Internacional. Tenemos más de 8 años desarrollando proyectos de generación de energía en Bolivia. Hemos logrado una base instalada con nuestros clientes de más de 40 megavatios en generación tanto a diésel como a gas, en este periodo de tiempo bajo el concepto de proyecto llave en mano desarrollado por nuestros ingenieros. Además, contamos con una importante división de alquiler de grupos electrógenos, tanto a diésel también como a gas, dependiendo del requerimiento, unos talleres de altos estándares de servicio en la ciudad de Santa Cruz y tenemos un consolidado departamento de postventa que atiende a nivel nacional. Junto con la incorporación de la línea de productos o de equipos de construcción ingleses JCB, cubrimos una gama bastante amplia de soluciones de equipos para la industria, la agricultura, minería, empresas de servicios a nivel nacional o cualquier institución que requiera grupos de electrógenos, equipos y maquinarias de construcción. Espero que disfruten de la presentación. Los dejo en manos de mi colega Jairo, al cual también le agradezco mucho por el esfuerzo y la dedicación que le ha puesto al curso. Y gracias nuevamente por su participación. Doy paso entonces a mi colega Jairo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Buenas tardes a todos. Gracias, Graciela. Muchas gracias por formar parte de esta capacitación virtual. Vamos a entrar en materia. Hoy día vamos a hablar de conceptos básicos de grupos electrógenos a diésel. Primeramente vamos a definir las instalaciones de los grupos electrógenos a diésel, su clasificación de acuerdo a su potencia. Como podemos ver, la clasificación de los grupos electrógenos de acuerdo con su potencia está relacionado directamente con el uso que le otorgamos a estos equipos. A través de la norma ISO 8528 establece 4 tipos de potencia para los grupos electrógenos, que son potencia continua, potencia prime, potencia por tiempo limitado y potencia de emergencia. Cabe destacar que con la marca MTU tenemos más grupos de aplicaciones, igual respaldado bajo norma ISO 8528-1. Como vemos en la imagen, a continuación voy a detallar cada una o en qué consiste cada una de estas aplicaciones. Tenemos dos grupos, el grupo Standby, el grupo Continuous Prime o Peak. En el grupo Standby tenemos las aplicaciones, la aplicación 3D, que es la potencia de seguridad estandarizada. Se aplica a las instalaciones servidas por una fuente de utilidad confiable. Las clasificaciones de reserva son aplicables a cargas variables durante un corte de energía. Esta aplicación es aplicable a cortes de energía en edificio, a clientes que tengan pequeñas empresas, clínicas. Vemos la aplicación 3E, que es energía principal para emergencias estacionarias. Proporciona energía de reserva clásica comparable con la aplicación anteriormente mencionada, que es la aplicación 3D. La diferencia es que en este grupo de aplicaciones ofrecemos una capacidad de sobrecarga del 10% para cubrir, por ejemplo, variaciones de tensión de cargas máximas, que son aplicables a empresas industrializadas para cubrir esos picos de demanda o sobrecarga que tienen, y el grupo aguantará un 10% de sobrecarga. Tenemos una aplicación nueva, que es la Data Center Continuo, que es la 3F, que es Centro de Datos de Energía Continua. Es una aplicación específica de emisión crítica. Está especialmente diseñada para uso de centros de datos, utilidades de emergencia. Data Center Continuous Prime ofrece una solución económica, amigable para el cliente, para cumplir estándares Tier 3 y Tier 4. En este tipo de aplicación podríamos respaldar data center de empresas telefónicas, empresas, a las industrias, los bancos, cooperativas. Hay un sinfín de empresas que requieren esta aplicación. Luego en el grupo Continuous Prime o Peak tenemos la aplicación 3A, que es Continuous más CHP. Es potencia continua que se aplica en instalaciones donde uno o más grupos electrógenos sirven como fuente de generación principal, con una carga constante o variable. El número de horas de funcionamiento de los grupos electrógenos es ilimitado. La aplicación típica aquí es CHP, que es la cogeneración, significa la combinación de potencia y calor. Como sabemos, podríamos aprovechar con una cogeneración los gases de escape o aguas de camisa, generando así energía térmica mediante un proceso termodinámico y aprovechar esta energía térmica en un proceso de la industria, ya sea calentando agua, calentando aceite, calentando aire, algo específico que requiera la industria en alguna línea de producción. Tenemos la aplicación 3B, que es Prime. Prime Power se aplica en instalaciones donde la energía de los servicios públicos no están disponibles o no son confiables.
admite una carga variable, un número de horas de funcionamiento del grupo electrógeno ilimitado. Este tipo de aplicación, por ejemplo, en Santa Cruz lo utilizamos en los sistemas aislados, donde no tenemos el sistema interconectado nacional disponible para energizar a las poblaciones cercanas, entonces requerimos de una planta de generación, un sistema aislado, que admita un funcionamiento de un grupo electrógeno con carga variable y limitado de tiempo. Tenemos la aplicación 3G o PIC, que es potencias puntas, se enfoca en proporcionar potencias adicionales a corto plazo a la red, cubrir picos de energía. Esta aplicación se vuelve relevante cuando utilizamos fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica, o ambas, que no siempre pueden proporcionar la demanda de energía total, por ejemplo, durante los tiempos de máxima carga. Aquí un claro ejemplo es cuando combinamos la energía solar, eólica o bancos de almacenamiento de energía y nos basamos en una microred y solamente el grupo va a entrar a funcionar cuando alguna de ellas no pueda cubrir la demanda o en los picos de energía. En resumen, las potencias LTP como SP, que son stand-by, son adecuadas para la mayoría de instalaciones de emergencia cuando las interrupciones de servicio no sean demasiado prolongadas, por debajo de las 200 a 500 horas acumuladas en el año, según estipule el fabricante. En situaciones donde los cortes son más prolongados, los generadores acumulan más horas de trabajo y solo en estos casos es más conveniente optar por potencias spray o continuas. Tenemos aquí un ejemplo de instalaciones realizadas por SBF Bolivia Gerona. Tenemos energía stand-by en clínica Rengel, 33 kVA. Hemos instalado grupos electrógenos a diésel en clínicas de hemodiálisis. Tenemos energía de emergencia para Scambiotec, energía de emergencia para Quimisa, 108 kVA. Energía stand-by para EMAPA San Julián, para Los Silos. Energía de emergencia para la gobernación de Cobija, para SEDAE. Energía de respaldo o emergencia para el edificio Visa Seguro, 135 kVA, que aquí abastecimos la totalidad de la demanda, que era un edificio de 3 pisos con 135 kVA. Tenemos arriendos para servicios de generación de energía eléctrica en funcionamiento Pride Power. Aquí instalamos una planta de 2.5 megas para respaldar un paro de planta en Incahuasi, en la planta Incahuasi. Tenemos grupos generadores a diésel instalados MTU 16B4000 de 1600 kilovatios que están bajo un funcionamiento continuo con carga variable, que sería la aplicación 3B que designa MTU. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a definir qué es un grupo electrógeno a diésel. En palabra simple, vamos a definir que un grupo electrógeno es un equipo o sistema que transforma la energía contenida en el combustible en energía mecánica en el motor. Esta energía mecánica es transmitida por el motor al alternador y luego el alternador va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. A continuación vamos a ver los componentes principales de un grupo electrógeno o también llamado grupo generador o generador a diésel. Le dicen bastantes nombres, pero sigue siendo el mismo equipo. Componentes de un generador o un grupo electrógeno a diésel. Los componentes principales son el motor, tenemos el alternador, bancada o chasis, cuadro de control y tenemos el radiador, que como vemos este tipo de instalación de radiador está instalado en la misma bancada o chasis. Y también tenemos otra opción de radiador remoto. Como vemos a continuación, esta es la instalación realizada de un radiador remoto, el cual está a distancia del grupo electrógeno. Este diseño que vemos aquí es un montaje realizado en la planta de generación Camiri, es un grupo electrógeno 20B4000, el cual tuve la oportunidad de participar realizando el diseño mecánico y supervisando el montaje mecánico, como también el montaje eléctrico. Ahora sí vamos a ver el motor. Como sabemos, es donde se transforma la energía contenida en el combustible en energía mecánica. Tenemos dos formatos de motores, tenemos el formato en V y el formato en línea. La principal ventaja del formato en V es que podemos tener más potencia en un espacio más pequeño, aunque también existen desventajas del motor de formato en V. Tiene un diseño mucho más complejo, mientras que los motores en línea, su diseño y construcción es más simple y son más baratos de producir. A continuación vamos a apreciar un video donde nos muestra el funcionamiento y vamos a describir cada una de las partes principales
del motor. Vamos a ver el video en corte para poder definir todas las partes. Como vemos a continuación, voy a parar el video un momento para poder explicarles mejor todas las partes y su funcionamiento. Vamos a detallar tres partes principales que tiene el motor. Tenemos el cárter, que es donde va a estar alojado el aceite, el cual va a permitir que el aceite lubrique todo el motor. Después tenemos el bloque, que va a tener alojado al cigüeñal, la biela y el pistón. También las camisas, que son unos orificios que permiten la circulación del refrigerante o anticongelante, el cual va a servir para quitar el calor de la combustión. Y por último tenemos la culata, la cual culata o también denominada tapa del motor, la cual aloja las válvulas de admisión, válvulas de escape, inyectores, balancines y árbol de leva. Continuamos viendo el video para seguir describiendo los tiempos. Bueno, aquí vamos a destacar dos puntos importantes que tiene el motor, el cual define la carrera del pistón. Tenemos el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Vemos acá la válvula. Les pedimos a los Joel, una interrupción. Les pedimos a los participantes, por favor, silenciar sus micrófonos. Estamos escuchando una interferencia. Disculpa, Joel. Ok, continúo. Bueno, vamos a ver los 4 tiempos que se dan en un motor. El primer tiempo es la admisión, luego tenemos la compresión, expansión y escape. A continuación vamos a ver la admisión, que es el momento donde el motor necesita aire. Aquí, como vemos, está ingresando aire a la cámara de combustión, el cilindro empieza a bajar. La válvula de admisión, antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior, va a empezar a cerrarse. Una vez tengamos todo el volumen de aire, vamos al segundo tiempo, el cual es la compresión de este aire. El pistón va a empezar a subir. Aquí, como vemos, llegamos al punto muerto inferior. El pistón empieza a subir, va a comprimir este aire hasta reducir a este aire en un volumen más pequeño. Como vemos, no se permite el ingreso de aire, la válvula de admisión está cerrada. Obviamente, al comprimirse este aire, la temperatura se va a elevar. Antes de que llegue el pistón al punto muerto superior, ya teniendo una temperatura elevada en la cámara de combustión, se va a inyectar o atomizar el combustible. Esta temperatura en la cámara de combustión va a ser perfecta para que se den las combustiones. Digo combustiones porque ocurren bastantes combustiones en un periodo corto de tiempo y puedan mezclarse las moléculas de aire con las moléculas de combustible. Y esto va a dar como resultado las combustiones. Este es el único momento en el que el motor realiza un trabajo y ejerce una gran fuerza para empujar el pistón hacia abajo y ser transmitido al cigüeñal, lo cual va a transformar un movimiento alternado en un movimiento rotativo en el cigüeñal, el cual es transmitido al volante del motor. Ahora tenemos el tercer tiempo, perdón, que es la expansión, que da como resultado de las combustiones una gran fuerza que empuja el pistón hacia abajo. Y como resultado de estas combustiones vamos a tener gases de escape, que nos da el cuarto tiempo, que es el escape. Vamos a tener gases de escape, los cuales tenemos que expulsar al exterior, donde la válvula de escape se va a accionar por los balancines, se va a abrir y va a permitir que estos gases salgan al exterior. El pistón va a empezar a subir y un momento antes de que el pistón llegue al punto muerto superior ocurre una situación que se da en todos los motores, que es que la válvula de admisión se va a abrir por un momento, permitiendo así que se cree un flujo de aire para terminar de sacar todos los gases de escape. De esta manera concretamos los 4 tiempos. Vamos a ver a continuación un resumen corrido de los 4 tiempos, que son la admisión,
como tiempo número 1. Tenemos la tensión, luego el tiempo 2 es la compresión, el tiempo 3 es la expansión como resultado de las combustiones y por último el escape. Algo que no pudimos apreciar en el video anterior es el diseño del pistón, el cual tiene un orificio, un hueco, que tiene un pequeño ángulo que termina en el centro. Este diseño es así para poder permitir que en la compresión el aire cree una turbulencia dentro del cilindro y este se pueda mezclar mejor cuando el combustible es atomizado. Aquí vemos algo que ya mencioné, que es el movimiento que se da del pistón dentro del cilindro. Es un movimiento alternado que se transmite a hacer un movimiento rotativo en el cigüeñal. También vemos las temperaturas que se dan cuando el aire es comprimido en un mínimo volumen, que son 550 grados a una presión aproximada de 40 bar. Una vez el combustible es inyectado o atomizado, vamos a tener como resultado las combustiones y una temperatura de 2500 grados Celsius a una presión aproximada de 150 bar. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo el motor transmite esta potencia rotativa al alternador y genera energía eléctrica. Vamos a ver primeramente conceptos básicos eléctricos para poder definir mejor cómo funciona el alternador. A continuación vemos campos magnéticos y líneas de flujo. Como vemos, un imán genera un campo magnético, el cual genera líneas de flujo, donde estas líneas de flujo van a tener mayor concentración en los extremos y mientras más fuerte o grande sea el imán, tendrá más líneas de flujo. El número de líneas de flujo se conoce como densidad de flujo. Vamos a ver el concepto de electromagnetismo o flujo de corriente. El flujo de corriente a través de un conductor, por ejemplo un cable, crea un campo magnético alrededor del conductor. Si pudiéramos ver el campo magnético que se genera alrededor del conductor, podríamos ver algo como se ve en esta imagen. Y también podríamos definir la dirección del flujo de las líneas de campo con la regla de la mano derecha. Mientras mayor flujo de corriente tengamos por el conductor, el campo magnético va a ser más fuerte. Disculpen un momento. Continuamos. Generación de energía eléctrica. Para generar energía eléctrica se necesita un conductor, un campo magnético, un movimiento relativo entre los dos. Faraday descubrió en 1830 que mediante experimentos de electromagnetismo se crea una fuerza electromotriz, una FEN, una tensión, la cual puede ser transmitido a un devanado y nos permite generar un flujo de corriente. Bueno, vamos a definir vamos a ver variables eléctricas básicas de tensión, corriente, resistencia, ley de Ohm. Permítanme un momento, por favor, no está cargando mi batería. Ahora sí, mil disculpas. Bueno, la tensión es la diferencia de potenciales, la FEN es la fuerza electromotriz, se mide en voltios, unidades B, su símbolo es U o E. Tenemos abreviatura tanto para la tensión en corriente continua, que es VCC, abreviaturas para la tensión en corriente alterna, que es VCA. La corriente es la intensidad de corriente eléctrica o flujo de electrones por un conductor, se mide en amperios, su unidad es la letra A, su símbolo es la letra I. Tenemos la abreviatura para corriente continua, que es ACC, para corriente alterna, que es ACA. La resistencia es la oposición al paso de la corriente por un material, se mide en ohm, su unidad es el ohmega, su símbolo es la letra E. Tenemos buenos conductores como ser los metales, el oro, la plata, el cobre, aluminio, y los malos conductores que nos sirven como aislante, que es la mica, la baquelita, el vidrio, porcelana, madera, plástico, entre otros. La ley de Ohm es la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Ahora sí vamos a definir la potencia. Aquí vemos un claro ejemplo o comparación que seguramente ya lo han visto, que es con un vaso de cerveza, donde podemos apreciar
lo que realmente se utiliza en el vaso de cerveza o lo que es útil es esta parte de acá. Y como todos sabemos, una buena cerveza tiene espuma, siempre va a tener espuma, la cual no la vamos a tomar, pero sí tiene que estar para identificar una buena cerveza. Y el total del contenido es el contenido total que tiene el vaso, que va a ser el líquido más la espuma. En comparación con analogía de cerveza, es muy similar a las potencias. Por ejemplo, la potencia activa es la potencia útil, la que en realidad me va a generar un trabajo que se da generalmente en carga resistiva, mientras que la potencia reactiva no me va a generar un trabajo útil, pero sí es necesario para algunos equipos que tienen bobinado o devanado, que la utilizan para generar el campo magnético y estos puedan funcionar. La potencia aparente es la sumatoria de la reactiva más la activa. Luego tenemos el factor de potencia, que en relaciones vectoriales es el ángulo de separación entre la potencia aparente y la potencia activa. Se da entre el número 0 y el número 1, y mientras más cerca estemos del número 1, mayor va a ser el aprovechamiento de la potencia activa o potencia útil. Vamos a ver definición de factor de carga. El factor de carga es la potencia media que gastó durante un cierto periodo de tiempo la instalación. Su índice el índice permite verificar cuánto de energía eléctrica se utilizó de forma racional. El valor del factor de carga igual se da entre 0 y 1, y cuando más cerca de 1 estemos, más uniforme es el consumo de la energía. Aquí tenemos un ejemplo, un generador de 100 kVA prime, funciona durante 5 horas a 50% de carga. Tenemos la fórmula, simplemente es reemplazar y tenemos como resultado 0.5. Este factor de carga que nos da es el 50%, o sea, se está aprovechando el 50% de la potencia total que tenemos disponible en nuestro grupo electrógeno. La frecuencia de salida de un alternador se mide en Hz y depende del número de polos del alternador. El campo principal es una rueda polar que consta de una serie de polos dispuestos de pares, norte-sur. Los pares de polo definen la frecuencia eléctrica en función de la velocidad del rotor. Aquí tenemos dos fórmulas para poder definir la frecuencia. Más adelante vamos a ver cómo se dan. Y tenemos los componentes principales de un alternador. Tenemos el principal componente, que es el ABS, que regula la tensión. La imagen. Disculpen, estoy escuchando voz de participante o administrador. Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos la placa de conexión del volante, la cual va a ir acoplada al volante del motor. Tenemos ventilador, rotor, estator, rectificador de corriente, excitatriz y terminales de salida, lo cual conectado a una carga vamos a tener un consumo. Principio de funcionamiento del alternador. El alternador transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Funciona según el principio de inducción electromagnética. El rotor es un elemento móvil del alternador que, a través de un movimiento de rotación que se transmite por el motor, crea un flujo de electrones que se transmite por los conductores del estator, produciendo así un voltaje alterno. Como vamos a ver, el alternador es una máquina clave en la planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Produce electricidad por inducción electromagnética. Tenemos dos formas de producir esta electricidad. Una es haciendo girar la espira en un campo magnético estacionario, y la otra sería girando el campo magnético en una espira estacionaria. Esta segunda opción es la utilizada y la más viable para ser ocupada por los alternadores, es la que se utiliza actualmente. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras, que lo llamamos arrollamiento, bobinados, devanados. El estator aloja las bobinas. Aquí vemos las tres partes principales de un alternador, que son el rotor, el estator y el devanado o bobina, que van a estar alojados en el estator. El rotor es un electroimán que al girar va a producir un campo magnético variable, como vemos a continuación, el cual necesita de una corriente continua para energizar los devanados de los polos. Al cruzar estos campos magnéticos por los devanados del estator, me va a generar una FEN, una fuerza electromotriz, el cual me va a inducir una tensión. Para entender un poco mejor esto, vamos a utilizar un ejemplo. Se llama también rotor de polo saliente. Vamos a tomar como ejemplo 4 polos.
se abrevia con la letra P, podemos decir número de polo o pares de polo, representada por la letra P. Aquí tenemos 2 pares de polos, por ejemplo, o 4 polos, que al energizar continua vamos a obtener el campo magnético, y al atravesar los conductores del devanado que va a estar alojado en el estator, vamos a generar una FEN inducida en un conductor, como vamos a ver a continuación. Esto van a ser el devanado que van a estar en el estator. Al cruzar estos campos magnéticos, este devanado me genera la corriente alterna. Este es un claro ejemplo para un generador monofásico. A continuación vamos a ver el funcionamiento de este campo. Vamos a analizar qué ocurre en el alternador. Observamos que cuando inicia el ciclo y los polos están cursando los devanados en cada uno de los 4 segmentos, como vemos a continuación, el polo está cursando el devanado en cada uno de los 4 segmentos. El primer avance va a ser un semiciclo, el cual me va a generar 180 grados eléctricos. El segundo avance va a ser el ciclo completo, el cual me va a generar los 360 grados eléctricos. En resumen, 180 grados mecánicos me generan 360 grados eléctricos. Y así tenemos una tensión monofásica. Esto es el ejemplo para un generador monofásico. Bueno, corriente trifásica. Para producir 3 fases en un alternador, simplemente tenemos que añadir 2 devanados más, teniendo como resultado 3 devanados, que van a estar entre fase de 120 grados entre sí. De esta manera se obtiene una tensión alterna trifásica. Bueno, por último necesitamos alimentar los devanados que van a estar en los polos, lo cual necesitan corriente continua, la cual se hace por un par de anillos rozantes y escobillas de grafito. Se puede utilizar un pequeño generador de corriente continua que esté acoplado al eje del rotor, o que puede ser externo también. Como vemos acá, se llama generador de corriente continua o generador autoexcitado. Sabemos que si sometemos un alternador a cargas variables, el voltaje va a tender a cambiar. Para evitar esto y mantener ese voltaje o tensión de salida estable, simplemente tenemos que variar en la alimentación de la corriente continua. Por ejemplo, si la tensión baja, simplemente tendremos que aumentar la corriente de excitación para que de esta forma aumenten el campo magnético y va a aumentar la tensión. Si queremos hacer lo contrario, disminuir la tensión, simplemente disminuimos la corriente de excitación, los campos magnéticos van a ser menores y la tensión va a ser menor. A continuación vamos a ver la bancada de un grupo generador, bancada o también llamada chasis. Es la que va a soportar la unión entre el motor, alternador y radiador. También puede llevar tanque de combustible, tiene apoyos antivibratorios como vemos acá, tanto en el motor como en el alternador. El tanque de combustible puede ser entre 200 y 1500 litros. También tenemos el cuadro eléctrico o cuadro de control. El cuadro eléctrico contiene al controlador del equipo, que es el cerebro, toda instalación eléctrica la cual permite un buen funcionamiento del grupo generador. Podemos ver parámetros de funcionamiento tanto del motor como del alternador, rotación, podemos ver parámetros eléctricos como ser tensión en las líneas, corriente en la línea, potencia activa, aparente, reactiva. Su funcionamiento es intuitivo y configurable por el usuario para poder ver todos estos parámetros. Tenemos la posibilidad de enviar alarmas a teléfonos móviles con un kit GSM, posibilidad de controlar total, un control total y gestión remota a distancia. Bueno, por último tenemos la cabina. Es una estructura metálica que protege al generador cuando está a la intemperie. Insonorizada con lana de roca o esponja. Tiene puertas de acceso, salida y entrada de aire, salida de gases de escape.
También tenemos la opción cuando no tiene cabina, que se llama chasis abierto, y es utilizada generalmente en salas insonorizadas para proteger al equipo de la intemperie. Bueno, esto sería toda la capacitación sobre conceptos básicos de grupos electrógenos a diésel. Por favor, si tienen alguna pregunta, las voy a responder enseguida. Muchas gracias por participar de esta capacitación virtual. Igual si tienen algún consejo para tocar otro tema y profundizar más, vamos a estar atentos y vamos a preparar más capacitaciones. Perfecto. Ingeniero, hay dos consultas. ¿Claro? La primera, ¿cuál es la diferencia entre tierra 3 y tierra 4? ¿Cómo? Mil disculpas. ¿Cuál es la diferencia entre tierra 3 y tierra 4? Se escucha con eco, Graciela. Probablemente, Jairo, usted tiene el celular y la computadora con micrófono. Hay que apagar uno. Mejor apáguenle la computadora. No estoy conectado con el celular. ¿No? Ahora ¿No? ya no se escucha el eco. No, ya está bien. Bueno, la consulta era cuál era la diferencia entre tierra 3 y tierra 4. Graciela, esa pregunta no se ha tocado el tema de tierra en ningún momento. Perfecto. Jairo, lo que te pregunta es Tier 3 y Tier 4. Ya. Bueno, son estándares de funcionamiento en los cuales tienen que pasar ciertos clientes para poder cubrir redundancia de los equipos. O sea, para tener doble respaldo de las alimentaciones de sus data centers. Son normas estandarizadas para poder respaldar sus instalaciones. Perfecto. La siguiente consulta, ¿cuánto tendría que ser la velocidad RPM del rotor para que el alternador entregue la frecuencia de 50 hercios, me imagino? Sí, tendría que ser 1500 RPM para entregar 50 hercios de revoluciones, de frecuencia, que aquí lo tenemos, por ejemplo, si reemplazamos en esta fórmula, podemos obtener los 1500 RPM para un rotor de 4 polos. Perfecto. La siguiente consulta es, ¿cómo se realiza el derrateo por altura? Y 2, ¿cómo se determina la carga mínima que se puede conectar a un grupo electrógeno para que no sufra deterioro mecánico? Bueno, el derrateo por altura lo estipula el fabricante con tabla, que nos dice que a cierta altura el equipo va a derratear entre un 10-15% cada 100 metros o 1%. Es estipulado por el fabricante del generador. Perfecto. Bueno, la segunda consulta es ¿cuál es el derrateo el factor de derrateo por altura? Creo que ya lo respondió eso, ¿no? Sí, eso está estipulado por tabla. Perfecto. La siguiente consulta, ¿qué consideraciones se debe tener para instalar un grupo electrógeno a diésel por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar, me imagino? Bueno, las consideraciones son las que ya mencioné, se estipula por tabla y lo principal que se toma en cuenta es la temperatura ambiente, humedad relativa del ambiente también, y todo eso se calcula por tabla. Sí, si me permite, Jairo, yo quisiera, porque es un punto bastante importante y sobre todo acá en Bolivia, por las condiciones atípicas que se tienen de alturas en diferentes niveles. Cuando digo atípica es porque normalmente donde están los fabricantes de los motores y los grupos electrógenos, estas condiciones no son algo normal, habitual. Entonces, todo fabricante de motor tiene en sí que dar las condiciones necesarias, o sea, establecer o indicar cuáles son las condiciones necesarias para que ese motor pueda funcionar de manera adecuada a la altura que se requiere. O sea, si estamos hablando de 4000 metros de altura, primero lo que se necesita son bien claras las condiciones del sitio en cuanto a alturas, temperaturas máximas, mínimas y condiciones de humedad. Con toda esa información, el fabricante mismo es el que tiene las condiciones de diseño para poder establecer un rendimiento específico a ese nivel de altura. O
sea, muchos fabricantes tienen tabulado por experiencia en el tiempo que han ido acumulando, cada cierta altura puedes perder tanto porcentaje, pero en sí, a partir de 3.000 metros de altura, no es algo que esté tabulado. Es muy difícil que un fabricante lo tenga. Y siempre se hace, de hecho, se hacen diseños específicos para esas condiciones de altura de 4.000 metros o 3.000 metros para encima. O sea, se hacen diseños customizados para esas condiciones. Muchas gracias, Exacto, Abel. muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál es la potencia mínima que se puede trabajar un generador? Es decir, K, V chica A, ¿cuánto es la carga mínima para no dañar el equipo? Tiene que estar por encima del 65-70% para no dañar el equipo. Perfecto. Relación de rateo para un generador en alturas como Oruro. Bueno, es lo que anteriormente mencionó y explicó Abel. Perfecto. Sí, ¿Cómo se establece? Perdón. Sobre el tema, si me permite, Graciela, sobre el tema de la potencia mínima, también es algo que está un poco en función de o sea, la tecnología va cambiando, ¿no? Hay muchos avances y muchos desarrollos que se están haciendo en cuanto a lo que son el diseño de los motores específicamente. Normalmente hay un estándar de que siempre tenemos que estar trabajando los motores de los grupos de electrógeno por encima de un 50, 60, 65% de altura, perdón, de potencia. Mientras más cercano estemos del 100%, es la mejor condición de operación de cualquier motor a combustión. Por debajo del 50% empiezan a sufrir lo que son la cámara de combustión, empieza a subir aceite a las cámaras de combustión porque no hermetizan bien lo que son las anillas dentro de los pistones y etcétera. También, básicamente, cuando hablaba del tema del diseño, ya hay fabricantes que ya soportan condiciones de operación por debajo de 20% de carga para aplicaciones específicas. Incluso ya hay diseños donde puede estar trabajando un motor en ralentí, o sea, muy baja carga, prácticamente esperando reaccionar y agarrar toda la carga en un momento determinado. Eso en condiciones de factores de confiabilidad bastante altos. O sea, ya hay diseños que permiten, pero no son todos los fabricantes. Eso tiene que estar claro. Y cada fabricante hay que marcar la pauta. Perfecto, Abel, muchas gracias. La siguiente consulta, ¿cómo se establece el perfil de carga máximo y cómo se aplica en un dimensionamiento para un grupo electrógeno? Bueno, el perfil de carga máxima se lo establece haciendo un estudio de la demanda para poder determinar y elegir la potencia que va a requerir esa instalación, siempre dejando una reserva para esa instalación. Perfecto. Gustavo nos consulta qué tipos de mantenimiento se aplica a un grupo generador habitualmente. Bueno, tenemos los mantenimientos preventivos y los mantenimientos programados, los cuales son mayores, pero según el fabricante o el tipo de aplicación que se le dé, son horas de trabajo que tiene que cumplir el equipo para realizar un mantenimiento, que varía de una aplicación a otra. Sebastián consulta, ¿es recomendable hacer trabajar el generador a un 100%? Si se realiza esto, ¿qué puede ocasionar? Claro que sí, es recomendable porque tendríamos un factor de potencia lo más próximo a 1 y estaríamos aprovechando la potencia total del grupo disponible, pero siempre y cuando la aplicación corresponda para ese tipo de carga. Sí, es importante, yendo un poquito atrás de lo que expuso Jairo. O sea, tenemos diferentes aplicaciones. Una aplicación de emergencia o stand-by no es recomendable. O sea, de hecho, no es para trabajar el 100% de carga durante 24/7. O sea, puede trabajar el 100% de carga y tranquilamente, pero con horas limitadas. Si es una aplicación continua, sí. Ahí sí se puede trabajar el 100% de carga durante 24/7, los 365 días del año, y es una condición mucho más eficiente de operación. O sea, gastamos menos combustible, entregamos más potencia. O sea, el factor de consumo de combustible es mucho más atractivo. El consumo específico. Perfecto. Vladimir consulta, ¿tienen información del manejo de controladores, háblese como Coman, Basler, MTU, controladores que manejamos como representantes?
No sé si Coman es una marca. Basler MTU. Sí, claro que sí, tenemos información, incluso somos representantes exclusivos de la marca MTU, tenemos conocimiento de todos los controladores y también de la marca Dipsy, que es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de controladores para generadores o grupos electrógenos a diésel y a gas también. Perfecto. Weimar consulta qué tipos de mantenimiento y las horas recomendadas. Bueno, eso es lo que mencionamos anteriormente, todo depende del tipo de aplicación para poder hacer los mantenimientos a las horas que estipula el fabricante. Perfecto. La siguiente consulta, ¿qué riesgos existen al trabajar el generador en lado capacitivo? Bueno, el lado capacitivo sería la potencia reactiva. O sea, no estarías aprovechando al 100% ni estarías aprovechando la potencia útil. Ahí lo recomendable es instalar un banco de capacitores para eliminar estos reactivos. Perfecto. Carlos consulta, ¿el equipo generador en su panel de control cuenta con puerto de red para su monitoreo? Y también saber si se integra con cualquier sistema de gestión. Sí, los sistemas de control son muy amigables, cuenta con puerto de red y se integra con cualquier sistema. Se puede incluso sincronizar con otros generadores que no tengan los mismos controladores. Victoriano consulta, ¿por encima del 65 se consideraría su mejor eficiencia? Sería la recomendable, pero no la mejor. Lo mejor sería que se acerque al 100% de la carga estipulada dependiendo la aplicación. Perfecto. De la empresa Ludwig Pfeiffer nos consultan, ¿cómo afecta la altura sobre el nivel del mar a la eficiencia de los generadores? Afecta con derrapeo. Mientras más altura, menor potencia vamos a tener disponible para entregar a la fuente de consumo, a la carga. Sí, ahí también, hablando específicamente de eficiencia, afecta directamente por la composición misma del aire que ingresa al motor. O sea, la cantidad de oxígeno a 4.000 metros de altura definitivamente es menor y afecta en lo que es la combustión del motor y evidentemente tiende a consumir más combustible. Perfecto, gracias. Carlos consulta, ¿proveen los generadores con el tablero de transferencia? Claro que sí, tenemos tableros de transferencia o ATS que pueden ir incorporados en el grupo, en el panel de control principal, o pueden ir aparte de un otro tablero adicional. Gracias. Pablo consulta, para complementar el tema de la carga mínima de operación del grupo electrógeno, ¿cuáles son los daños físicos si se opera debajo de la carga mínima? ¿Y por cuánto tiempo puede operar en vacío o sin carga sin ocasionar daños? Bueno, lo recomendable es que en vacío estén entre 5 y 10 minutos y la carga mínima, que sería menos del 60%, puede provocar vibraciones, empezar a quemar aceite, en sí va a dañar el motor y esto va a reducir la vida útil del equipo. Sí, es importante que si en algún momento, por alguna necesidad específica, tengan que trabajar más de ciertos minutos con el motor en vacío, siempre después que esto suceda, hay que darle dependiendo de las condiciones, darle un máximo de carga para que queme toda esa carbonilla que se pudo haber acumulado dentro de la cámara de combustión. O sea, es volverle a dar y tratar de llevarlo al 100% al equipo para que él vaya a sus condiciones de operación adecuadas, ¿no? Es una recomendación. Raúl consulta, ¿qué tipos de fallas más comunes están presentes en los grupos electrógenos y cuáles son las causas? Bueno, tenemos infinidad de fallas que pueden darse por mala operación, por tal vez algún error del operador, tal vez alguna sobrecarga que no esté contemplada en la aplicación del grupo generador y puede dañar el motor o el alternador. Ese es un tema bien amplio, pero son bastantes las fallas que pueden ocurrir en un grupo electrógeno. Siempre igual, si no hacen el mantenimiento programado cuando les corresponde, igual pueden haber fallas mecánicas. La siguiente consulta, Marco, ¿cuál es la diferencia entre potencia standby y prime?
Bueno, la potencia stand-by es utilizada solamente para emergencia, que son cortos periodos de tiempo, tiempos estipulados por el fabricante entre 200 a 500 horas, y para eso son funcionamientos que puede admitir carga variable y son más horas de uso al año. Muchas gracias. Consultan cuál es el porcentaje de carga mínima para optimizar el funcionamiento eficaz del grupo electrógeno. Algunos fabricantes estipulan entre 65 y 70%. Hablando de carga, el factor de carga lo indica el fabricante. ¿MTU tiene motores con el factor de carga del 85%? El factor de carga es cómo se aprovecha dependiendo de las horas de uso del equipo. Tal vez se confundió con el coseno phi, que es el factor de potencia. Ese sí estipula el fabricante que está entre 0,85. Sí es un dato de punto. Perfecto. Henry consulta, ¿cada cuánto se tiene que hacer una prueba del grupo electrógeno o si es necesario que se realice una prueba cada mes como mínimo? Es recomendable y puede ser programado. Uno tiene la posibilidad con el controlador de programar y que automáticamente el grupo encienda durante 10-15 minutos en vacío para mantener y estar disponible cuando ocurra una falla real. Vladimir hace, por favor, la sugerencia de que se pueda hacer una charla para el uso de esos controladores, para que lo tome en cuenta Gerona, por favor. Carlos consulta, ¿nos pueden enviar la tabla de derrateo por altura? Claro, podemos conversarlo internamente y dependiendo de qué potencia requiere la tabla de rateo y de qué equipo, qué marca de motor, para ser más específico. Sebastián consulta, ¿qué condiciones se tienen que tomar en cuenta para utilizar el generador en alimentar motores eléctricos de gran potencia? Dependiendo si el motor eléctrico es con arrancador directo, arrancador suave, variador de frecuencia, ya que sabemos que en el arranque tenemos entre 3 y 7 veces la corriente nominal, hay que considerar eso para el dimensionamiento del grupo electrógeno. Mauricio consulta, ¿qué frecuencia generada se verá afectada al trabajar al 65% de la potencia? No va a haber ninguna afectación al trabajar 65% de potencia del grupo. Es recomendado y no va a tener ningún efecto negativo en el generador. Gustavo consulta, en una subestación, ¿qué características son las más importantes del grupo generador? Bueno, que tenga la capacidad de abastecer la cantidad de clientes que lo necesitan. Se hace un estudio de demanda y tenemos que elegir una capacidad adecuada para esa demanda. Carlos consulta, si la carga es por debajo del 30%, ¿es recomendable instalar en línea un load bank? Hola. Sí, no sé si escuchaste, Jairo. Sí, no. Bueno, la consulta es si es recomendable colocar un banco de carga, si la demanda, o sea, si la demanda es por debajo de cierto porcentaje, si es baja. Claro, claro que sí. Instalamos un banco resistivo para simular carga y mantener un funcionamiento eficiente arriba del 65% en el grupo. Sí, es recomendable. Perfecto. Ramiro consulta, ¿la correcta cantidad de aceite en los mantenimientos de los generadores es importante? ¿Qué pasa si se le adiciona más aceite del requerido? No sé si me escuchó, Jairo. ¿Aló? Hola. Sí, ¿me escucha, Jairo? Jairo, ¿escuchas? Sí, Abel, ¿le puedo pedir que usted siga con la lectura de las preguntas para continuar? Sí. Si es que no me escucha a mí, por favor. No, yo le escucho perfectamente. Jairo, ¿tú me escuchas? No. Bueno, sí, ahora sí, Abel. Ya, perfecto. Permítame yo responder esa pregunta, que es el tema si se echa más aceite de lo adecuado durante los mantenimientos. En ese caso, lo recomendable es que se retire el aceite que está por exceso,
porque al final lo que se va a tener es que ese aceite va a ir a las cámaras de combustión a través de las anillas de los cilindros y va a empezar a quemar y a generar carbonilla en las cámaras de combustión. O sea, no es recomendable para nada que tengamos más aceite de lo que indique el fabricante. O sea, no es bueno para el motor. Perfecto. Jairo, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Graciela. Perfecto. Javier consulta, ¿cuál es la capacidad máxima y mínima de la corriente de la batería de 12 voltios en CC que lleva un generador de 100 a 200 kV chica A? Disculpen, no sé cómo leer los términos. No te entendí bien la pregunta, Graciela. ¿La puedes repetir, por favor? Claro. ¿Cuál es la capacidad máxima y mínima de la corriente de la batería de 12 V chica en CC que lleva un generador de 100 a 200 kV chica A? Bueno, la capacidad de las baterías está estipulada por el fabricante. Dependiendo del grupo generador, el fabricante te dice qué capacidad necesita de corriente de batería. Eso es dato de cada batería. Perfecto. Luis consulta, en motores de emergencia nunca han tenido carga ya que nunca hemos dejado de tener servicio. ¿Cuál sería la recomendación? Los motores se encienden semanal por mantenimiento, pero en vacío y ya tienen más de 100 horas. Lo recomendable sería que alguna vez se lo pueda encender con carga. Sí, ahí es importante que se siga, o sea, que se siga a pie de la letra la recomendación del fabricante para los mantenimientos, y normalmente un grupo electrógeno, aunque no esté funcionando porque su aplicación sea de emergencia, es bueno o es importante de que se pueda hacer los mantenimientos cada 6 meses. O sea, tienes la frecuencia de horas de operación o de tiempo. En el caso de los grupos de emergencia, cada 6 meses mínimamente debería hacerse un cambio de aceite y hacerse toda una verificación de sus condiciones de operación, al margen de hacerlo funcionar frecuentemente, por lo menos cada una semana, o sea, los fines de semana o cada 15 días como mínimo. Perfecto. Raúl consulta, al adquirir un grupo electrógeno, ¿qué pruebas eléctricas son las que se deben exigir y qué pruebas se deben hacer en la puesta en servicio? Bueno, las pruebas eléctricas que se hacen lo hacemos en el laboratorio de Gerona. Instalamos un banco de carga y simulamos la carga para que vean que el grupo entrega la potencia que estipula el fabricante. Sí, normalmente hay un protocolo de pruebas de entrega de cada fabricante, y lo que se hace es seguir al pie de la letra ese protocolo y hacerlo delante del cliente al momento de hacer la entrega de los equipos, dependiendo si son en los talleres nuestros o en las instalaciones de finales del cliente, ¿no? Perfecto. Mauricio consulta, ¿qué elementos o accesorios que se tienen los grupos electrógenos para evitar el congelamiento del combustible o aceite cuando estos trabajan en condiciones ambientales por debajo de 0 grados Celsius? Bueno, ahí tenemos el calentador de camisa que siempre va a estar calentando el aceite para que cuando el grupo necesite o haya una emergencia, él la arranque inmediatamente. Acá nos También es consultan. importante resaltar, Graciela, que hay cada fabricante de lo que son los lubricantes y los combustibles, también tienen aditivos que se le pueden adicionar tanto al combustible como a los lubricantes, que son anticongelantes, o sea, evitan de que se congele. Adicionalmente a lo que son los calentadores de camisa, calentadores de aceite y los equipos que ayudan también que el motor arranque en condiciones muy frías. Bernabé consulta, ingeniero, ¿se puede arrancar el equipo haciendo un puenteo en el mazo de cables que va detrás del display MTU del equipo, en el caso que el display esté quemado? Lo recomendable es reemplazar ese display, por alguien que sea especializado o sea, no se puede hacer eso. O sea, el peligro está en que las condiciones de operación, uno tiene alarmas que te genera, o alarmas o protecciones que el mismo motor tiene o el grupo electrógeno, y si uno anula eso, básicamente puede suceder cualquier cosa y la unidad se puede romper porque no sabemos qué está pasando. Entonces, si anulamos un display, anulamos todo lo que es la visión. Es como quitarle la pantalla que mira el monitor de cualquier sistema o incluso hasta un ser humano. O sea, no es para nada recomendable. Perfecto. Piden la segunda parte de esta capacitación.
Creo que han quedado algunos puntos por responder. Lo que yo quisiera proponerles es que podamos responder las preguntas de los participantes en un video, también explicando algunas cosas que quizás ustedes quieren desarrollar en base a lo que la gente tiene como cuestionante en esta capacitación. Abel, Jairo y al grupo SBF a través de Gerona, queremos agradecer mucho el haber organizado con nosotros tan importante capacitación. Los grupos electrógenos, aparte de contribuir al funcionamiento continuo de una industria, pueden salvar vidas. En el caso de que las energías eléctricas fallen, eso es una gran importancia de lo que provee Gerona. Gerona es socio de la Cámara Alemana, nos sentimos muy complacidos al organizar estas capacitaciones técnicas y que tengamos tan masiva asistencia. Muchas gracias. No sé si tiene algo para acotar, Jairo o Abel. Sí, muchas gracias a todos los participantes. Es muy amplio, la verdad que el tema es muy amplio, hay muchas aristas que tocar acá. Hay bastante que desarrollar y sí, la idea es que mantengamos este plan de capacitación con el apoyo de Jairo en el tiempo. Y bueno, una vez más agradecer a la Cámara Alemana y agradecer a todos los participantes y todas las preguntas que nos han hecho, que la verdad que nos permiten a nosotros desarrollar más temas a futuro. O sea, saber todas esas inquietudes nos permite a nosotros enriquecer cualquier otra capacitación que estemos preparando pronto. Exacto, muchas gracias Graciela, muchas gracias a todos. Vamos a estar respondiendo todas sus dudas y vamos a preparar la segunda capacitación para poder aclarar todas las preguntas que realizaron en esta conferencia. Perfecto. A todos los participantes, por favor, sigan a la Cámara Alemana en las redes sociales y visiten nuestra página web, ahkbol.com, para que puedan conocer todas las convocatorias que tenemos. También les vamos a mandar, Jairo, con su permiso, la presentación que ustedes están manejando. Ahí van a poder encontrar los datos de contacto de Gerona. Gerona es representante de MTU, socio de la Cámara Alemana y expertos en estos temas. Bueno, buen resto de tarde y quédense en casa. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, que le vaya bien a todos.